Recording is on. Listo, pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a empezar a ver el ciclo menstrual. Ya la clase pasada hablábamos de ovogénesis y foliculogénesis, que eran estas dos etapas del crecimiento, tanto del ovocito como del folículo, ¿no? Que decíamos que, bueno, el ovocito tiene, igual que en la espermatogénesis, tres etapas: una de proliferación, una de diferenciación y una de maduración, ¿sí? Entonces, la de proliferación, pues era la parte de mitosis, donde se dividía y aumentaba el número de células. En la segunda, en la de meiosis, donde se dividía el material genético, y con esto, pues bueno, ayudaba a la diversidad genética, ¿sí? A las características de cada uno de nosotros. Y la otra, pues la parte de maduración, ¿no? Que decíamos que en estas etapas veíamos como un ovocito secundario se quedaba con todo el citoplasma de la otra célula. Entonces, en lugar de tener dos ovocitos secundarios, teníamos un ovocito secundario, un cuerpo polar, y luego si hubiera fecundación, se da la ovulación, sale como ovocito secundario, y si se da la fecundación, se reasume la meiosis 2, dando origen entonces a un óvulo maduro y la liberación del segundo cuerpo polar. Entonces, bueno, eso es lo que veíamos la clase pasada. Ahorita, de todas maneras, yo creo que lo voy a ir retomando con las imágenes que vayamos viendo, pero es importante ver el ciclo menstrual, puesto que en el caso de la mujer, pues sufre una serie de cambios para preparar no solo al ovocito, no solo al ovario, para que se lleve a cabo esta ovulación, y bueno, esté el óvulo listo para poder ser fecundado, sino además eh, ocurren una serie de cambios en el interior del tracto reproductor femenino, que pues preparan al útero para que, en caso de haber una fecundación, este embrión temprano o este cigoto pueda implantarse y ahí empezar a crecer dentro del útero. Entonces, bueno, parte del ciclo menstrual, pues sabemos que inicia en la menarquia, que estaríamos hablando de la primera ovulación, ¿sí? Que pues depende mucho de la mujer, de la condición corporal, incluso hasta de la región geográfica donde se encuentren, que bueno, puede ser antes o después, pero en promedio es a los 13 años, ¿sí? La primera ovulación. Y sabemos que hay ciclos menstruales que igual pueden haber variación, que puede ir desde los 26 a los 35 días, aunque en promedio hablamos de ciclos menstruales de 28 días, incluso así en la bibliografía lo van a encontrar como los ciclos menstruales de 28 días. Un sangrado menstrual de 2 a 3 días, que explicábamos un poco por qué se llevaba a cabo este sangrado menstrual. Y bueno, hay dos fases. Una fase folicular, que decíamos que esta va a estar regida por la FSH, por eso su nombre, hormona folículo estimulante. Y en esta etapa folicular también se le llama como fase proliferativa, es decir, va a ir creciendo el folículo, pero también va a ir creciendo el epitelio uterino, es decir, la capa interna del útero, ¿sí? Entonces van creciendo también, entonces por eso se llama fase proliferativa. Luego hay una fase preovulatoria, esto tomando en cuenta 28 días del ciclo menstrual. Luego una fase preovulatoria, ¿sí? En la que hay un pico de secreción de LH, y una fase lútea o secretora, en el cual hablamos de 14 días. Si nosotros lo vemos así, en este esquema, hablamos de 28 días del ciclo menstrual, en el cual los primeros 14 días forman parte de esta fase folicular, ¿sí? O proliferativa. Y los otros 14 días hablamos de una fase secretora o fase lútea, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, en esta fase folicular, aquí es donde inicia el sangrado menstrual. Nos vamos a 28 días, decíamos que son alrededor de 3 o 4 días el sangrado menstrual, por eso aquí lo ponen en este color. Y decíamos que aquí es donde inicia el reclutamiento de un grupo de folículos,
¿sí? Que inician su crecimiento. Entonces aquí vemos un grupo de folículos que inician su crecimiento. Mencionábamos la clase pasada que aún se desconocen los mecanismos por el cual un grupo de folículos inicia el crecimiento, pero así sucede, ¿no? Se decía que se le atribuye a algunos factores de crecimiento como EGF, a citocinas y algunas otras moléculas que hacen que inicien su crecimiento. Recuerden que hasta antes de ser un folículo antral, como vemos aquí, es independiente de gonadotropinas. Entonces, aunque haya LH y FSH, estas no intervienen en el crecimiento. Por eso es que se desconoce a qué se atribuye ese inicio del crecimiento de un grupo de folículos, pero inician el crecimiento. Entonces aquí en el día 1 inicia el crecimiento de un grupo de folículos, ¿sí? Son 14 días aproximadamente hasta el momento que se da la ovulación. Dentro de esos 14 días, estos folículos empiezan a crecer, pero solo el folículo de mayor tamaño, aquí vemos uno que es de mayor tamaño, es el que va a llegar a la ovulación. Entonces, en una persona con una mujer con ciclos menstruales regulares, pues hablamos de regulares de 28 días, la ovulación se llevaría en el día 14 del ciclo menstrual. Entonces, en este poco hablábamos de un pico preovulatorio o una fase preovulatoria. Aquí habría un pico de ovulación, un pico de liberación de hormona luteinizante o LH, que va a justamente a estar involucrada en aumentar la presión. Recuerden que LH, poco horas antes de la ovulación, tiene receptores a esta hormona en las células de la granulosa. Antes de esto, pues solo tiene receptores en la célula de la teca. Entonces, LH, poco antes de la ovulación, tiene receptores, empieza a tener receptores también en las células de la granulosa, que son estas que vemos aquí como en color morado, ¿sí? Entonces, eso hace la unión de la LH con sus receptores, tanto en células de la teca como en células de la granulosa, principalmente en células de la granulosa, ahora en este momento preovulatorio. Vemos que aumenta esa presión intrafolicular. Recuerden que este antro está lleno de líquido folicular, entonces lo que hace es aumentar la presión interna del folículo para que éste se reviente. Entonces, en el día 14 del ciclo se da la ovulación. Entonces, se libera el ovocito, un ovocito secundario, rodeado de una capa de células de granulosa, que son estas que veíamos, que se llaman células de la corona radiada o células del cúmulos óforos. Incluso en algunos libros por ahí lo encuentran como las células del cúmulos. Entonces, es liberado con estas células y entonces este ovocito es atrapado por las fimbrias de la trompa de falopio y llevado hacia el interior de la trompa de falopio. Pero, ¿qué sucede a nivel del folículo que reventó? Pues primero vemos que aquí decíamos que en la capa de la teca hay vasos sanguíneos, entonces al reventarse se forma aquí un pequeño coágulo. Ese coágulo se le denomina cuerpo hemorrágico. Incluso ahora que hagan la disección, si pueden reventar, y bueno, también depende de qué tan fresco sea su material biológico, pero a veces cuando logran reventar uno de los folículos, ya sea con el cúter o con su tijera que estén utilizando, se alcanza a ver si es muy fresco, incluso se llega a hacer esa pequeña hemorragia y forma ese cuerpo hemorrágico. En algunos casos, incluso si se llevó una ovulación en ese momento, se alcanza a ver ese coagulito aquí que se llama cuerpo hemorrágico. Entonces decíamos que LH empieza a actuar sobre células de la granulosa y células de la teca en una fase que se llama fase lútea, precisamente por la unión de la LH o hormona luteinizante a sus receptores en estos tipos de células. Y estas células, que eran muy pequeñitas, van a cambiar su conformación, ¿sí? Al unirse con esta LH. Perdón. Cambian su conformación y entonces se empiezan a hacer células más grandes y entonces van a formar esta estructura que se llama cuerpo lúteo, ¿sí? O cuerpo amarillo. Cuerpo lúteo, pues precisamente por la unión de la hormona luteinizante, entonces por eso se llama cuerpo lúteo, pero también por su coloración se le denomina cuerpo amarillo. Entonces, cuerpo amarillo, y decíamos en la clase pasada que tiene su mayor
Bueno, este cuerpo lúteo, a diferencia de estas etapas donde se estaba secretando principalmente estrógenos, este cuerpo lúteo, a partir de esta etapa, empieza a secretar progesterona, ¿sí? Progesterona precisamente para, en caso de que haya una gestación, su nombre lo dice, está en pro de la gestación, entonces favorecer que si se fecunda este ovocito secundario, formándose ya un óvulo maduro y después el cigoto, ¿sí? Tenga las condiciones adecuadas de progesterona y un ambiente adecuado para que pueda implantarse en el útero. Entonces, bueno, aquí lo vemos. Y entonces decíamos que la mayor producción de progesterona se lleva a cabo en el día 21 del ciclo menstrual. Entonces aquí más o menos estaría la mayor producción de progesterona, es decir, ese cuerpo lúteo estaría en su mayor tamaño. Si hay fecundación, este cuerpo lúteo que vemos aquí incluso llega hasta duplicar o, crece, o todavía un poco más grande su tamaño, entonces se duplica o crece todavía un poco más, precisamente porque va a ser el encargado de mantener la gestación durante los dos primeros meses del desarrollo embrionario o las primeras 8 semanas, ¿sí? Si no hay fecundación, entonces entra aquí una hormona, déjenme, pongo el nombre, se llama, aquí, bueno, aquí empieza a actuar una hormona que se llama prostaglandina, prostaglandina. Y esta prostaglandina lo que hace, esta prostaglandina lo que hace es destruir el cuerpo lúteo, ¿sí? Bueno, más o menos traté de escribirlo. Lo que hace esta prostaglandina es romper o destruir este cuerpo lúteo, por eso le llaman la lisis del cuerpo lúteo. Entonces lo empieza a destruir hasta, aquí lo ven, la regresión del cuerpo lúteo, también le llaman regresión o lisis del cuerpo lúteo, hasta que queda una pequeña cicatriz de color blanco que se llama cuerpo albicans, ¿sí? Albicans es de que es un cuerpo blanco. Entonces, es una pequeña cicatriz, producto justamente del reclutamiento del folículo, ¿sí? Del crecimiento de la ovulación de uno de los folículos y de la formación de un cuerpo lúteo hasta su regresión o lisis del cuerpo lúteo. Entonces, aquí ya en el día 28 prácticamente ya no está ese cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, iniciando otro ciclo nuevo, otro ciclo menstrual. Entonces aquí habría otra vez otro reclutamiento de folículos que empezaría en el crecimiento hasta el día 14, la ovulación, la formación de otro cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, y si no hay fecundación, la lisis de ese cuerpo lúteo hasta el cuerpo amarillo. Entonces, por eso es que veíamos todo esto. ¿Qué sucede con estos que no eran dominantes? Pues van a morir por un proceso llamado atresia folicular, ¿sí? Entonces es lo que sucedería. Recuerden, estos procesos de muerte celular programada, en el caso del folículo, se le llama atresia folicular. Entonces se mueren estos folículos, bueno, prácticamente se absorben y solo queda el folículo dominante. Eso es lo que sucede. Entonces aquí vemos la parte del ciclo, de los ciclos ováricos. Aquí vemos el reclutamiento folicular en el cual un grupo de folículos inician su crecimiento. Aquí ya vemos esto, hasta aquí serían folículos primarios. Y si se dan cuenta, el tamaño del folículo, decíamos que llega a un tamaño final. En algunos ejemplos, como el que veíamos anteriormente, veíamos que llegaba a 80 micras. En algunos libros lo manejan que llega hasta 120 micras. Sin embargo, ese es el tamaño final del ovocito. Entonces, independientemente de que tenga una capa o más de una capa de células de la granulosa, este sería un folículo primario. Ya cuando se forma la cavidad es un folículo secundario o antral y el folículo dominante va a ser el folículo de Graf o folículo preovulatorio o folículo terciario.
Hasta aquí decíamos que es esta fase folicular, ¿sí? O fase proliferativa, precisamente porque proliferan todas estas células a nivel del ovario, pero también ocurre lo mismo a nivel del útero. Entonces, hasta aquí sería hasta el día 14 que se da la ovulación. Después de la ovulación viene la otra etapa, que es la fase lútea, ¿sí? En la cual, donde se llevó a cabo la ovulación, empieza a formarse, aquí sí se dan cuenta, en se forma un pequeño coágulo, ese cuerpo hemorrágico, y aquí ya vemos, ¿no? Se empieza a luteinizar ese folículo que reventó hasta formar un cuerpo lúteo que va a estar secretando progesterona durante esta segunda fase, esta fase lútea que son 14 días. Si no hay fecundación, entra la prostaglandina en acción, destruyendo el cuerpo lúteo para formar aquí esta cicatriz llamada cuerpo albicans e iniciar nuevamente otro ciclo en esta fase folicular. ¿Qué es lo que sucede en el endometrio? ¿Sí? Que es la capa interna del útero. Entonces, la capa interna del útero, que es un epitelio, vamos a ver cómo conforme va avanzando el ciclo menstrual, inicialmente es una pequeña capa, ¿sí? Que tiene algunas glándulas que podemos ver aquí. Entonces, estas glándulas, además, conforme va avanzando, van creciendo precisamente para que tenga una mayor secreción de moléculas que favorezcan que si el embrión llega, ¿sí? Si hay una fecundación, y si el embrión llega, tenga todas las condiciones de confort para poder ser implantado. Pero inicialmente, en el inicio del ciclo menstrual, pues es una capa pequeña y delgada con pocas glándulas. Y entonces también hay esa fase proliferativa, si se dan cuenta, empieza a crecer ese epitelio endometrial, ¿sí? Precisamente lo que les digo, para tener un ambiente ideal para el embrión, si en caso de que haya una fecundación. Si no hay esa fecundación, entonces por la misma destrucción del cuerpo lúteo empieza a haber también destrucción o descamación del endometrio, ¿sí? Hasta nuevamente regresar a otro nuevo ciclo. Y aquí lo vemos en este esquema, ¿sí? En este esquema lo podemos ver más didáctico. Entonces acá veríamos, en este caso en azul, esta parte, veíamos aquí el hipotálamo. Acá estaría el hipotálamo. Libera su factor liberador de gonadotropinas o GnRH actuando sobre la hipófisis anterior o el lóbulo anterior de la hipófisis, liberando las dos gonadotropinas, FSH y LH. Si se dan cuenta en este esquema, aquí vemos un poco de esta secreción de FSH en color rosa, la FSH, en color azul, la LH. Si se dan cuenta, está habiendo secreción en esta primera etapa, hay secreción pues prácticamente igual de estas dos gonadotropinas, pero el folículo tiene mayor cantidad de receptores a FSH que a LH, pero recuerden que esto es importante, esta interacción tanto de las células de la teca como de la granulosa para convertir esos andrógenos que normalmente están circulando a estrógenos, que es la hormona femenina. Entonces aquí lo vemos. Si se dan cuenta aquí en azul estaríamos viendo los estrógenos y aquí la progesterona, que también hay progesterona, pero en estos primeros 14 días es muy baja. Entonces aquí hay esta acción de estas dos gonadotropinas y es cuando inicia el crecimiento folicular. Aquí lo vemos, el crecimiento folicular. Horas antes de la ovulación vemos que hay un pico de LH plasmático, es decir, en la sangre. Hay un pico de LH. Y esto coincide justamente con el momento de la ovulación. Aquí lo vemos, día 14. Si vemos aquí estaría el día 1, día 28, y aquí el día 14, que es justamente donde va a ocurrir la ovulación. Entonces se lleva a cabo la ovulación y entonces hay receptores ahora sí de LH en las células de la granulosa y células de la teca. Entonces aquí se empieza a formar el cuerpo lúteo. Aquí vemos la formación del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y vemos que entonces estrógenos, que estaba formando parte importante justamente en el desarrollo folicular, porque decíamos que tiene una acción de tipo mitogénica, es decir, favorece la multiplicación
de las células, principalmente de la granulosa, para que crezca el folículo. Aquí vemos como estrógenos, es como la hormona principal involucrada en el crecimiento folicular. Vemos que después de la ovulación desciende y por acción del cuerpo amarillo, la hormona que empieza a producirse en mayor cantidad es la progesterona, ¿sí? Aquí vemos la progesterona que inicia su aumento. El mayor aumento, si se dan cuenta, es en el día 21 del ciclo menstrual. Y si no hay fecundación, se da la lisis del cuerpo amarillo. Obviamente la lisis no es inmediata, por eso es que empieza a descender poco a poco, precisamente porque se empieza a destruir. Y prácticamente en el día 28 se forma el cuerpo albicans, se ha destruido por completo este cuerpo amarillo e inicia un nuevo ciclo menstrual, ¿sí? ¿Qué sucede en el endometrio? Pues también, y cuando inicia el ciclo menstrual, pues aquí hay una descamación de todas estas células que proliferaron en esta primera etapa proliferativa. Aquí estaría la etapa secretora. Entonces, si no hay fecundación, hay descamación de este epitelio endometrial, ¿sí? Hasta prácticamente, pues, destruir todo ese epitelio. Por eso es que se lleva a cabo ese sangrado. Decíamos en la clase pasada, se veían ahí los vasos sanguíneos, que prácticamente están en todo este epitelio. Entonces, si se descama, pues destruye, y por eso es que se da o se lleva a cabo ese sangrado. Entonces, aquí iniciaría un nuevo crecimiento del epitelio, justamente por este estradiol que decíamos que tiene efectos mitogénicos. Entonces, ¿qué hace? Pues proliferar la mitosis de las células también que se encuentran a nivel del epitelio uterino, no solo de las células de la granulosa, sino también del epitelio uterino. Entonces empieza el crecimiento, por eso se le llama fase proliferativa, ¿sí? Y acá la fase secretora. Bueno, aquí lo vemos, fase proliferativa en el que prolifera el epitelio uterino. La fase secretora, precisamente donde se secretan, además de progesterona y, bueno, estradiol, vemos aquí secreción de algunas otras hormonas que son importantes para que se lleve a cabo la implantación. Y si no hay esa fecundación, pues se destruye e inicia nuevo ciclo. Y aquí lo vemos, ¿no? Prácticamente en esta etapa vemos justamente el ciclo menstrual. Ahora bien, pues bueno, creo que hasta la fecha todavía, pues a veces se toma como método anticonceptivo el ritmo, que es pues, precisamente cuando una mujer es regular en sus ciclos menstruales, y entonces toman como referencia el día 14, que es cuando hay ovulación. Entonces pareciera ser que antes de que se lleve la ovulación, pues no hay riesgo de embarazo. Sin embargo, como vemos en este esquema, vemos que pues prácticamente desde el día 8 hasta el día 16, prácticamente hay en el caso de método, como usarlo como método anticonceptivo, pues sería que habría riesgo de embarazo. Cuando uno pues planifica el nacimiento de un bebé, pues prácticamente vemos que hay este rango de días para poder, pues para poder tener una fecundación efectiva, ¿no? Entonces, por eso es que mencionamos esto. Ahora bien, creo que no mencioné, pero el periodo de vida de los espermatozoides es de 72 horas dentro del tracto reproductor femenino, ¿sí? Entonces, si hay una relación sexual en el día 7, pues podemos tomar como referencia 72 horas, y si la ovulación se da antes, pues bueno, puede haber esa fecundación, ¿sí? Entonces, por eso es que se amplía también aquí el rango, considerando también el tiempo de sobrevivencia de los espermatozoides. Entonces, pues ya vimos que no es un método anticonceptivo efectivo, además de, bueno, las enfermedades de transmisión sexual que en la actualidad pues ya también pues son bastantes y pues son de alto riesgo. Entonces, mejor pues no tomarlo como método anticonceptivo. Entonces, bueno, esto es lo que ocurriría a nivel de tanto del tracto reproductor femenino como a nivel del ovario. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe.
Ok, bueno, entonces, bueno, aquí vemos un poco del el papel de la ovogénesis y la apoptosis, que era lo que mencionábamos. Aquí vemos que esta apoptosis decíamos que es un mecanismo de muerte celular programada, y que bueno, hace un momento lo mencionaba, ¿no? En el cual veíamos que un grupo de folículos iniciaba el crecimiento, pero pues no todos van a llegar a la ovulación. Y bueno, esto ocurre, decíamos, desde las etapas fetales, en el neonato, en la infancia de la mujer y bueno, ya durante la vida reproductiva. Vemos que van a haber crecimiento de manera, antes de la pubertad, crecimiento de manera espontánea e incompleta, y después de la pubertad ya se lleva a cabo un reclutamiento de varios folículos, pero solo el dominante es el que llega a la ovulación. Sí, por eso es que todo el tiempo va a haber ese mecanismo de muerte celular programada o apoptosis. En este caso se le llama atresia folicular a este mecanismo de apoptosis, ¿sí? Que es una apoptosis que puede ser de las células de la granulosa. Y vemos que hay atresia básica de folículos inmaduros, que puede ser iniciado en los ovocitos, atresia cíclica de maduración en folículos completamente maduros, en los cuales ya es dependiente de gonadotropinas. Y bueno, pues esto lo vemos, como les decía, desde la etapa fetal o en la vida reproductiva. Entonces vemos que de los alrededor de 500,000 folículos no atrésicos con el cual nace una mujer, ¿sí? Aquí hablamos de un stock de folículos, es decir, la mujer ya va a nacer con un número de folículos determinados que va a llevar durante su vida reproductiva, que decíamos que va desde la vida fetal. Entonces, en la vida fetal habría más de 500,000, al nacimiento habrían alrededor de 500,000 folículos, pero estos 500,000 folículos van a estar desarrollándose durante la infancia, entonces empiezan su crecimiento, van a morir por esta atresia folicular. Inicia otro grupo su crecimiento y van a morir. Por eso es que al iniciar la vida reproductiva, alrededor de 400 folículos son los que se van a desarrollar al estadio preovulatorio y van a liberar un ovocito para su posible fertilización, ¿sí? Entonces, por eso es que desde que inicia, bueno, desde el nacimiento hasta alrededor de los 45, 50 años que se da la última ovulación, prácticamente durante la vida reproductiva, solo 400 folículos son los que van a llegar a la ovulación, ¿sí? Entonces, esto es importante, puesto que vemos que esta apoptosis o esta muerte celular programada va a ocurrir durante diferentes estadios del desarrollo del folículo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos que también se puede acelerar esto en procesos de hiperovulación y, bueno, algunos otros mecanismos de muerte celular programada, pues es ovocitos expuestos a quimioterapias o radioterapias. Entonces, bueno, aquí ya estaríamos viendo un poco de la comparación entre ovogénesis y espermatogénesis, ¿sí? En el caso de espermatogénesis ya vimos que se realiza en el testículo, en el caso de la ovogénesis en los ovarios. En la espermatogénesis vemos que ocurre a partir de una célula diploide llamada espermatogonia, en el caso de la mujer es una ovogonia. Vemos que cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides, acá es un solo óvulo y 3 cuerpos polares. Vemos que aquí en la meiosis 1 el material se divide equitativamente, es decir, dando 2 espermátides, ¿sí? o 2 espermatocitos secundarios. En el caso de la ovogénesis, en la meiosis 1 no se divide equitativamente, es decir, solo hay un ovocito secundario y un cuerpo polar. Es decir, una célula se lleva todo el citoplasma y la otra, pues aunque tiene la mitad del número de cromosomas y aunque tiene todas las estructuras, al no tener citoplasma no es una célula que tenga las características para poder ser fecundada. Y bueno, vemos que la espermatogénesis puede llevarse durante toda la vida reproductiva del hombre, es decir, desde la pubertad hasta la muerte.
de manera ininterrumpida, y en el caso de la mujer, como había mencionado hace un momento, nace con un número determinado de óvulos y solo alrededor de 400 son los que van a llegar a la ovulación. Y bueno, vemos que pues ambos procesos constituyen subprocesos de la gametogénesis. Vemos que tanto en ovogénesis como en espermatogénesis está la producción de las células llamadas gametos, ¿sí? Y en ambos van a intervenir tanto divisiones mitóticas como divisiones meióticas. Aquí lo podemos ver en este esquema. Aquí vemos, bueno, testículo, ovario, espermatogonia, ovogonia, ¿sí? Vemos cómo se da un espermatocito primario, acá un ovocito primario, ¿sí? Luego estaría la primera división meiótica, en la cual pues se dan los dos espermatocitos secundarios. Luego este se divide por segunda división meiótica, dando origen a 4 espermátides, y después el proceso de espermiogénesis, en el cual hay una diferenciación de célula redonda o ovalada a pues el espermatozoide, en este caso con su cabeza y cola, sí, su pieza intermedia. Entonces aquí veríamos que de un espermatocito primario, pues el resultado son 4 espermatozoides, 2 con cromosoma X y 2 con cromosoma Y, como podemos aquí ver aquí, sí, XX, Y. Entonces, así sería el resultado. En el caso de la ovogénesis, solo hay un ovocito secundario. Así se lleva como ovocito secundario la ovulación, y si hay fecundación, se lleva a cabo la segunda división meiótica, ¿sí? Completa, y entonces ya queda el óvulo maduro, capaz de unirse su pronúcleo con el pronúcleo del espermatozoide y formar una célula diploide. Aquí en este caso se llevaría la fertilización y nuevamente ocurriría ese proceso en el cual pues ya se vuelve una célula diploide. Que era lo que mencionábamos. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto un poco en el inicio, pero no profundicé mucho en la parte de la diferenciación sexual, porque, pues bueno, primero había como que entender la parte macroscópica, es decir, la parte de las estructuras del tracto reproductor masculino y femenino, para poder entender, pues, de dónde se formaron estas, ¿no? Hablábamos un poco de la migración de las células germinales primordiales desde el saco vitelino del embrión hacia las crestas gonadales. Y bueno, de este gen SRY, por ahí aquí lo vemos, que es el determinante del sexo del embrión, ¿sí? Masculino o femenino. Si está presente, ¿sí? Se forman los órganos del tracto reproductor masculino. Si no está presente, se forman los órganos reproductores femeninos. Entonces, bueno, aquí un poco de esto. Recuerden que en el caso del hombre se van a llamar cordones sexuales, ¿sí? Hasta antes de la pubertad. Y ya en el caso, o cordones seminíferos, cordones porque no tienen luz, y ya en la pubertad o en el adulto se va a llamar túbulos seminíferos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver dos estructuras, una que es los conductos mesonéfricos y las otras que son los conductos paramesonéfricos, que ahorita los menciono. Pues bueno, aquí está un poquito más de esta información. Aquí en este caso se forman cordones sexuales, ¿sí? Recuerden, bueno, el embrión, ¿sí? En el caso del hombre, déjenme, veo si. En este caso, en el caso del hombre, se formarían estas células germinales primordiales, formando inicialmente durante el desarrollo fetal, se formaría así, digamos. Y si hay la presencia del gen SRY, se forma un tubo, o bueno, un cordón, que serían esos cordones sexuales, ¿sí? O cordones seminíferos, que ya se formarían como túbulos hasta la pubertad en el caso del hombre. Entonces, pero si se dan cuenta, todos provienen de esas células germinales primordiales que forman esa cresta gonadal. En el caso de la mujer, se dice que esos cordones sexuales son mal definidos, es decir, ya no forman un cordón, sino que
al diferenciarse y al formar el ovario, entonces cada uno de estos, digamos que se va separando, formando cada uno de estos una estructura individual que van a ser los folículos primordiales con su ovocito, primario, ¿sí? Entonces, por eso es que en el caso del hombre se forman los cordones sexuales o cordones seminíferos, y en el caso de la mujer se van a formar o se separan estas células para formar el futuro ovario con células independientes, no todas dentro de un solo tubo, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto en el caso, en las primeras diapositivas, cuando iniciamos esta parte de biología del desarrollo, pero sí me interesa verlo, puesto que decíamos que en el caso de, de la última unidad íbamos a ver tracto genitourinario, pero ¿de dónde proviene ese tracto genitourinario? Pues justamente de esta diferenciación de los dos sexos. Entonces, me dan unos minutitos, ahorita regreso, iniciamos en 10 minutos, por favor. Discúlpenme, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, me dan unos minutitos, no me tarda. Mientras vean este esquema y traten de entenderlo, déjenme ver. Bueno, ahorita, sí, con este esquema los dejo y ahorita continuamos con la parte de esta formación de los órganos sexuales masculinos o femeninos.